días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien el día de hoy. El episodio de hoy lo he titulado Los elegidos. Los elegidos. Y el versículo texto que vamos a utilizar hoy va a estar en Juan 15:16 y estoy usando la versión de la Reina Valera 1960. Y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleven frutos, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará, o es de. Así que nos dice claramente que el Señor nos eligió a nosotros. ¡Qué privilegio! Que el Señor nos eligió a nosotros directamente. Y no fuimos nosotros a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Y nos ha puesto para que nosotros llevemos frutos. Y esta parte para mí es bien importante que lo entendamos. Para que nosotros llevemos frutos y vuestros frutos permanezcan. Tenemos que llevar unos frutos y que los frutos permanezcan. ¿Permanezcan en quién? En nosotros. Así que diariamente esos frutos que nosotros vamos a llevar deben permanecer en nosotros para que nosotros lo demos a todas las personas que nos encontremos en nuestro caminar diario. Y nos dice más, y termina con una promesa bien chévere, para que todo lo que le pidas al Padre, en el nombre de Jesús, Él nos los va a otorgar. Así que, tremendo. Vivimos en una sociedad donde muchas personas luchan por sentirse aceptadas, valoradas e importantes. Una sociedad donde muchas veces dicen: mira, a mí no me valora nadie, a mí no me quiere nadie, a mí hay muchas personas que pues, me han dejado, me han fallado, no me han cumplido, pero sin embargo Dios te eligió. Jesús nos eligió grandemente también. Nuestra identidad no comienza cuando nosotros lo buscamos a Él, sino cuando Él nos llamó primero. Así que nosotros somos elegidos y nuestra identidad no depende de un amigo, de una amiga, de los padres, de la familia, de cualquier persona, sino nuestra identidad depende de Jesús, que fue el que nos eligió a nosotros directamente. Este versículo nos enseña también que nuestra vida tiene un propósito y una misión. ¿Cuál es el propósito? Tener frutos. ¿Cuál es la misión? Que permanezcan en nosotros esos frutos para llevarlos a todo el mundo que nos rodea. Jesús nos eligió. No me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Así que no somos un accidente de la casualidad, sino Dios nos conoce, nos ama y nos llama por nuestro nombre, ¿ok? Así que tenemos un privilegio tan grande que Dios, que Jesús nos eligió a nosotros, nos dio identidad, y que sin nosotros haber nacido, ya Él nos había elegido a nosotros con un propósito y con una misión. No se trata de nuestros talentos, ni de mi preparación o mi perfección. Dios nos llama a personas que estén totalmente capacitadas. Muchas veces Él capacita, o diría yo, la mayoría de las veces Él capacita al que llama. Muchas veces no tenemos el talento, muchas veces no tenemos el dominio, no tenemos el conocimiento, pero diariamente Dios nos va preparando poco a poco a obtener conocimiento, a aprender y a realizar cosas como las estoy realizando yo en este momento, ¿verdad? Que sin tener conocimiento, que sin tener la preparación, Dios ha trabajado en mí esa inquietud y hemos puesto empeño, un propósito, una misión y lo estamos ejecutando
Gracias a Dios. Refuerzo bíblico, con amor Dios, con amor eterno te he amado. Así que Dios nos ha amado desde el principio, y eso nos lo dice en Jeremías 31:3. Dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel, a nosotros: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Así que Dios nos eligió, nos amó con un amor inagotable. Significa que a pesar de que nosotros le estamos fallando, le hemos fallado, cometimos un coraje ahorita, dijimos una mentira ahorita, peleamos con alguien, nos molestamos, Dios aún así, ese amor es inagotable. Es un amor que no tiene final, y ha sido con intencionalidad desde el principio de amarnos a nosotros, porque Él nos eligió a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. O el propósito del creyente no es solamente asistir a una iglesia. Muchas personas van por automático, y lo he visto hace poco en alguna iglesia que he visitado, que la gente llega y se van, llegan y se van, y todo es rápido, 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 rápido. Y yo, wow. Pero no solamente estamos llamados a asistir a una iglesia, coger unas canciones, unas alabanzas del worship, escuchar un sermón y irnos, sino a producir frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Amar a los demás, como hemos hablado, servir, compartir el evangelio, ser luz, reflejar el carácter de Cristo. Una vida conectada a Jesús siempre da fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero amar, servir, compartir, ser luz, iluminar el camino de otros, ayudar a otros en su vida, ser sal también, sanar heridas, reflejar a Jesús en nuestro comportamiento, en nuestra vida, cuando hablamos con alguien, cuando reaccionamos también en momentos donde no son tan buenas las cosas, lo que decimos, cuando nos sentamos a una mesa como esta y nos sentamos a comer con amistad, de qué se habla, es bueno lo que se habla, es malo lo que se dice, afecta a los que estamos al frente de ellos cuando se dice algo mal. Hace poco estaba en un sitio y alguien hizo un comentario y yo me quedé como que lo anoté, y después hablando con una persona le dije: mira, yo me di de cuenta, y fueron 2 comentarios en 2 ocasiones, me di de cuenta, pero yo decidí ignorar, dejarla pasar, no cogerlo personal, sino pues la escuché. Me incomodó, claro que sí, me hizo sentir mal, me lastima, pero lo ignoro. ¿Por qué? Porque no es lo que quiero, entrar en debate con nadie. Así que parte de esto es lo que debemos hacer diariamente. Nuestros frutos deben permanecer. Eso fue bien importante en el versículo. Nuestros frutos deben permanecer. Jesús no busca resultados temporeros. Él no busca que sea, pues un día amé a alguien, pero al otro día le dije esto. Sino una transformación duradera, que permanezca en ti esos frutos. No se trata de emociones pasajeras, ni vivir una vida pues, a lo loco, sino una vida constante de obediencia, fe y perseverancia. Obediencia, una vida constante, fe y perseverancia en esos frutos, en llevar esos frutos, en llevar esa misión constantemente. La pregunta no es cuándo comenzamos o cuánto comenzamos, sino cuánto permanece en nosotros esos frutos con los demás, ¿verdad? La pregunta: ¿estoy viviendo como alguien que fue elegido para Cristo? ¿Estoy viviendo como que Jesús fue el que me eligió a mí? ¿Qué frutos estoy produciendo en mi vida? ¿Frutos de amargura? ¿Frutos de discordias? ¿Frutos de comentarios indebidos? ¿Frutos de resentimiento y odio? ¿O frutos diferentes? ¿Estoy produciendo frutos en mi vida? ¿Mi testimonio está impactando a otras personas? Cuando yo llego
mi actitud impacta a otras personas o simplemente llegó y el corillo se rompió, la mesa se dividió o empezamos un bochinche donde todo el mundo se está hablando, quemando uno al otro. Gálatas 5, 22 al 23 nos habla los frutos, lo hemos leído varias veces ya en estos podcasts míos. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Es estar siempre alegres, vivir en paz con todos, ser paciente y amable, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Esta es la versión traducción en lenguaje actual. Pero los frutos del Espíritu, como mayormente los mencionamos, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos son los frutos que nos dice Juan 15, 16, que deben permanecer en nosotros, que debemos llevar a donde quiera que vayamos, y sobre todo, en vez de también de llevarlo, es que permanezcan en nuestra vida diariamente, y donde quiera que vayamos, esos frutos estén: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Estamos llevando esos frutos donde quiera que vamos? Como estaba hablando yo en estos días en un TikTok y un reel que subí, que estaba hablando con mi padre, que él me estaba hablando de los eventos finales y de los acontecimientos que están ocurriendo para que el Señor venga. Y yo le dije a papi, mira, antes de nosotros prepararnos en todas esas cosas, si no amamos al prójimo, si tenemos nuestra misma familia dividida, si tenemos problemas con el vecino, problemas en el trabajo, división en la iglesia, no estamos unidos en el propósito, no estamos orando, no estamos sirviendo, no estamos siendo bondadosos con las personas, no estamos siendo justos, no tenemos mansedumbre y rápido nos enfogonamos y le tiramos a todo el mundo, y sobre todo dominio propio. En el momento que algo no me gusta, reaccionar, o en el momento que veo algo que me gusta y debo decir, no, esto no es el camino correcto que debo de seguir. Así que vivo en paz, amo a todo el mundo. Mientras yo no tenga eso, ¿por qué me voy a preocupar de los eventos finales? Si puede pasar algo en mi vida donde mi vida termine y ese momento es lo que voy a usar. Nada me sirvió prepararme para los eventos finales si pierdo la vida en estos días o en algún momento, ¿verdad? Y no practiqué los frutos del Espíritu con las personas que me rodeaban. Juan 15:5 dice: el discípulo que se mantiene unido a mí. ¿A quién? A mí, a Jesús, y con quien yo me mantengo unido. Así que esto es una vía en dos direcciones. El discípulo se mantiene unido a Jesús y Jesús se mantiene unido al discípulo. Es como una rama que da muchos frutos. Así que para echar frutos, para que en nosotros surjan los frutos del Espíritu, debemos estar unidos a Jesús. Esta conexión tiene que estar. Si yo estoy acá y Jesús está acá, mis frutos no van a ser los correctos. Tenemos que unirnos. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Significa que si te separas de Jesús, no vas a tener frutos. Para terminar, Dios no nos llamó a nosotros para vivir una vida sin dirección. Dios no nos llamó para que nosotros vivamos lo que nos dé la gana, seguir el camino de la cultura, seguir el camino donde yo voy solamente a la iglesia un día y después tengo 6 días para hacer lo que me da la gana, o vivir en una desconexión total. Si no, Él te eligió, te preparó y te envió con un propósito. Ese propósito es dar frutos. Ese propósito es que esos frutos permanezcan en ti para que los puedas llevar a otras personas. Recuerda, no fuiste elegido para ocupar un espacio, no fuiste una silla en la iglesia, sino para dejar huellas eternas.
Recuerda que a veces, yo leí una vez que decía, mencioné que nosotros no debemos trabajar para las cosas que son terrenales, sino debemos de trabajar para las cosas que son celestiales. Porque cuando permanecemos en Cristo, nuestra vida se convierte en un fruto que bendice a todo el que te rodea para la gloria de Dios. ¿Ok? Así que, ¿qué estamos haciendo? Esa conexión con Jesús, esa conexión con el Espíritu Santo, esa estructura de soporte que nos mantiene unidos, desarrollando con intención esa relación con el Espíritu Santo, esa relación con Jesús, para poder echar esos frutos y que esos frutos permanezcan en mí y yo poder llevarlo a otros. Dios quiera, ¿verdad? Que ese sea tu propósito diariamente, y si no, pues es tiempo de empezar esa relación con Jesús para repartir los frutos que nos mandó a llevar. ¿Ok? Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga.